Buenas tardes, docente. Soy el alumno José Gabriel Lipo Custodio. En el curso de Economía General voy a exponer sobre el desempleo. Este informe tiene como objetivo analizar el desempleo en el Perú como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, así como también vamos a identificar la escuela económica a la que pertenece y explicaremos los conceptos económicos relacionados al desempleo y analizaremos desde la perspectiva macroeconómica y microeconómica. Bueno, la pandemia de la COVID-19 ha afectado de manera significativa la economía mundial y en particular al Perú. Una de las consecuencias más evidentes ha sido el aumento del desempleo, tanto en la población urbana como rural. El paro laboral ha sido producto de la paralización de actividades productivas, el cierre de empresas y cambio de la dinámica de consumo y producción, lo que afectó a microempresas así como también a grandes corporaciones. Esto ocasionó que millones de personas pierdan sus trabajos, generando que sus ingresos disminuyan y que no puedan cubrir sus necesidades tanto en la alimentación como en la salud y entre otras. A finales del siglo XX se perdieron alrededor de 6 millones de empleos y la población se redujo en un 36,6%. El Producto Bruto Interno también se disminuyó y se redujo a un 30,2%. Algunas causas del aumento del desempleo en el Perú. Parálisis económica. En la necesidad de implementar medidas de confinamiento, aislamiento social y restricciones provocó el cierre temporal de empresas. Desaceleración de la inversión y el consumo. La crisis sanitaria redujo la inversión privada y el consumo interno. También el desajuste en el mercado laboral. La rapidez con que la pandemia afectó a la economía dejó en evidencia los problemas estructurales del mercado laboral peruano. Vamos a desarrollar en la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno del desempleo. El fenómeno del desempleo a consecuencia de la COVID-19 se puede analizar desde la perspectiva de la escuela keynesiana. Vamos a definir qué es la escuela keynesiana. La teoría keynesiana fue propuesta por John Maynard Keynes en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936. Keynes consideraba que la educación debía ayudar a las personas para ser conscientes de su papel económico en el macrosistema. Esta teoría ha tenido gran impacto en la política económica de muchas naciones a lo largo del siglo XX. Esta escuela se enfoca en la intervención del Estado para corregir los desequilibrios económicos, como es en el caso del desempleo. Según Keynes, en tiempos de crisis el desempleo puede incrementar debido a la caída de la demanda agregada, en el cual se requiere que el Estado intervenga aumentando el gasto público para así instar la economía y generar empleo. Conceptos de la economía vinculados al fenómeno económico. Para entender el fenómeno económico del desempleo en el Perú a raíz de la pandemia, es importante comprender algunos conceptos importantes de la economía. El desempleo cíclico. Este tipo de desempleo ocurre debido a las fluctuaciones en la actividad económica. En la recesión que causó la COVID-19 generó un desempleo cíclico, ya que la caída de la demanda en diversos sectores afectó la contratación laboral. Desempleo friccional. Este es el desempleo temporal, que ocurre cuando las personas están en transición entre empleos y buscan su primer trabajo. También el desempleo estructural se refiere al desempleo derivado de cambios a largo plazo en la estructura de la economía, como la transformación digital o la automatización de procesos. También oferta y demanda de trabajo. Es un mercado laboral. La oferta de trabajo está determinada por la cantidad de personas dispuestas a trabajar y la demanda de trabajo por la cantidad de empleadores que buscan trabajadores. Revisaremos el empleo en la perspectiva macroeconómica. La macroeconomía estudia y explica distintos factores o variables que en conjunto explican un fenómeno económico de gran alcance y amplitud.
Esto permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. Asimismo, también estudia la ley de oferta y demanda desde un punto de vista agregado. Esto quiere decir que la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada, como el consumo total de una nación. Además, la macroeconomía se encarga del estudio de la economía en general, valiéndose del análisis de diferentes variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios, el nivel de empleo, balance de pagos, entre otras. Desde la perspectiva macroeconómica, el desempleo en Perú post-COVID-19 puede analizarse a través de la interacción del PIB, el consumo e la inversión. A continuación, vamos a analizar algunos factores macroeconómicos. El PIB y crecimiento económico. El desempleo es una variable que refleja el desempeño económico de un país. Durante el año 2020, Perú experimentó una contradicción del PIB de más del 10%, el cual fue la peor caída en su historia. La política fiscal y monetaria. El gobierno puede implementar medidas fiscales y monetarias para así poder mitigar el impacto de la crisis, como subsidios a trabajadores informales y la inyección de recursos a las empresas. Economía informal. La alta tasa de informalidad en Perú, que se ha estimado en más del 70% de la fuerza laboral, profundizó los efectos del desempleo. Desde la perspectiva microeconómica, vamos a definir qué es la microeconomía. Es una parte integral de la teoría económica que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. La microeconomía estudia cómo afecta a las personas los cambios de un precio de un determinado bien y cómo se configura la demanda, así como qué sucede con los aumentos o disminuciones de la renta de las familias. En tanto, para las empresas, analiza la oferta de producción que dependerá de los precios de dichos bienes y los costes en los que incurren. También analiza en el que se encuentran las empresas. No es lo mismo un mercado de competencia perfecta, monopolio u oligopolio. Desde la perspectiva microeconómica, el desempleo puede analizarse en términos de oferta y demanda individual del trabajo, así como las decisiones de los hogares y las empresas. Oferta laboral. La pandemia alteró la dinámica de la oferta de trabajo, ya que muchas personas, especialmente sectores informales, se vieron forzados a abandonar su búsqueda de empleo, debido a las restricciones que se daron en aquel tiempo. Demanda laboral. Las empresas afectadas por la crisis económica redujeron su personal para adaptarse a los menores niveles de producción y consumo. Políticas de reinserción laboral. Las políticas públicas orientadas a mejorar la capacitación y las oportunidades laborales por los desempleados son esenciales para enfrentar el desempleo post-COVID-19. En conclusión, podemos decir que el desempleo generado por la COVID-19 fue un fenómeno complejo que afectó tanto la economía a nivel macroeconómico como a los individuos y empresas a nivel microeconómico. El desempleo es un indicador clave de la salud económica de un país. Cuando la tasa del desempleo es alta, indica que la economía no está funcionando a su máximo potencial y puede estar experimentando dificultades. La tasa del desempleo en la macroeconomía puede ser influenciada por factores como el crecimiento económico del país, la política monetaria y fiscal del gobierno y la demanda agregada de bienes y servicios. En la microeconomía, el desempleo afecta a los individuos y hogares, lo que conlleva dificultades financieras y sociales. Para abordar el desempleo, se requiere una combinación de políticas macroeconómicas y microeconómicas. En la macroeconomía, el gobierno puede implementar políticas fiscales y monetarias y así poder incentivar la inversión y el crecimiento económico. A nivel microeconómico, se pueden implementar programas para mejorar las habilidades de los trabajadores y así poder ajustar las ofertas de trabajo a lo que se requiere en el mercado. Estas son algunas de las referencias de donde he extraído mi información.
Eso es todo. Muchas gracias.